Muy buenas noches. Hay unos síntomas de desaceleración general de la economía. Cayó mucho el consumo, cayó mucho la bolsa en materia de capitalización. El único sector que crece es la agricultura. El ministro Aurelio Urragorri nos va a contar cuál es el secreto, porque mientras la economía está bajando, agricultura está subiendo ya a unos niveles que no existían desde hace 17 años. Lo resumo en cifras, Yamil. Crecimiento del 7.7% cuando la economía creció el 1%. Sí. O sea, tiene doble mérito. Cuando la economía crece el 1.1%, la agricultura crece 7.7%. Hace 16 años no crecíamos a esos niveles. Este trimestre, el primer trimestre del año, se generaron 333.000 empleos nuevos en el país. 115.000 fueron en el sector rural, o sea, la mitad de los empleos generados en Colombia. Y tenemos la ventaja de que mostramos un crecimiento muy importante en exportaciones de productos distintos a café, flores, banano, sí, como es el caso de la carne, con un crecimiento del 330 y pico %, con los mercados que abrimos en Argelia, Jordania, Egipto, Rusia, etcétera. Bueno, buenas noticias, afortunadamente, a pesar de las inmensas dificultades que siempre tiene este sector. Pero ¿a qué adjudica usted, señor ministro, el reajuste en la producción general, el crecimiento de la agricultura en el país aquí? La gente siempre me preguntaba qué toca hacer como ministro de Agricultura. Pues tocaba sembrar. Era un tema de lógica simple. No podemos seguir importando productos que podemos sembrar en Colombia. El crecimiento en el área sembrada el año pasado fue de 188.000 hectáreas nuevas, y el promedio de Colombia en los últimos 20 años de hectáreas nuevas sembradas era de 30.000 hectáreas nuevas por año. Como tenemos por sembrar casi 40 millones de hectáreas, si metemos pastos, si quitamos pasturas, son 26 millones de hectáreas. Nos íbamos a demorar más de 3.000 años en sembrar todo Colombia. Ahora la velocidad que vamos todavía estamos muy lentos, nos demoraríamos 100 años en sembrar las hectáreas disponibles que tenemos para sembrar en este país. ¿Y eso es paz? En gran medida la paz ayuda a eso. La estrategia armada por este gobierno para fortalecer la agricultura familiar campesina y para darle, que en eso estamos, seguridad jurídica a las inversiones en el campo de los agroindustriales, de los finqueros, de los campesinos, de los indígenas. Mientras siga la informalidad que hay en el campo hoy, es muy difícil tener niveles de crecimiento aún superiores a los que estamos mostrando. La gente no creía en Colombia Siembra. Gran parte de este resultado es eso. ¿Y Colombia Siembra quién lo hizo? El 98% de los inscritos fueron campesinos. Ellos se encargaron de sembrar y producir esa comida que ha además permitido que los índices de inflación en el tema alimentos cada vez, llevamos 9 meses ayudando a que disminuya el tema de la inflación, porque no ha habido crecimiento en los precios de los alimentos. Y ministro, ¿qué estamos sembrando? Estamos sembrando cacao. Sembramos 15.000 hectáreas de cacao el año pasado. Cacao se sembraba en Colombia más o menos, exagerando, 500 hectáreas por año. El año pasado sembramos más de 15.000. Aguacate, ya somos el 4º país exportador de aguacate en el mundo. ¿Quién se lo iba a imaginar? De aguacate Hass. Sembramos 10.000 hectáreas nuevas el año pasado. Cuando digo sembramos me refiero a la gente, a los privados, al país, ¿no? Uchuvas. Estamos sembrando cereales. Es la primera vez que el país es autosuficiente en más de 50 años en un cereal, que es en este caso el arroz, que tenemos las dificultades en este momento de precios, que es una dificultad entre productores y molinos. No es un problema, el gobierno está sirviendo de buen componedor para ese tema, para ver si logramos, como lo hemos hecho en las 2 cosechas anteriores, un acuerdo que le permita tener garantías de un precio
yo digo, relativamente justo a los productores y que le permita a los molineros ganar plata y que el precio del arroz, que en este año ha disminuido el 13% para el consumidor, pues beneficia a esos 50 millones, 49 millones de colombianos. Pero, ministro, usted que no está metido en esto, porque es como bien lo dice, un problema de productores y de industriales del arroz. ¿En qué consiste el problema? El problema es que los productores quieren tener ya un precio de referencia para la cosecha que empieza a partir de julio. Reajustado. Reajustado. ¿Cuánto piden? Piden, explico el problema, Yamid. El problema es que los costos en Colombia se han incrementado, entre otras cosas, porque mucho de ese arroz que se siembra es en terrenos alquilados. Y los que tienen terrenos alquilados, el costo de ese alquiler representa el 30% de los costos de producción. Entonces ellos quieren compensar esos gastos con un precio justo. Y la industria dice, yo no puedo subir más los precios porque la libre competencia ha hecho que el precio del arroz al consumidor baje el 13% y por eso hemos tenido que disminuir el precio de compra de ese arroz verde, que se llama paddy, a los productores en el 13% este año. Ese es, o sea, los buenos oficios es lograr un precio de referencia. Que deje tranquilos a unos y a otros. Que deje tranquilos a unos y otros. ¿La petición del 30% es exagerada? La del 30% de incremento en el precio es imposible. Ajá. Es imposible. No hay manera de que lleguemos a un... ¿Cuál es una cifra, el 13? No, una cifra es ojalá podamos mantener los precios de compra de paddy del 2016. ¿Es cuánto? Estaba en 120, depende de la zona, pero en promedio 126.000 pesos y ahora están pagando 100.000 pesos. Pero porcentualmente, ¿cuánto tienes? Hoy está a 100.000 pesos. Sí. Y el año pasado lo compraba la industria a 126.000 pesos. Ha bajado ese porcentaje que representa más o menos el 13% de disminución. ¿Y cuál es el oficio de buen componedor de usted? Buscar la forma de que entiendan que este tiene que ser un trabajo en cadena. Es que nosotros no podemos solamente seguir insistiendo en siembras si no garantizamos comercialización. Entonces, estamos sembrando más productos, está saliendo más producto y estamos ayudando ahora a esos productores a encontrar comercialización. En el caso del arroz, que nos volvimos autosuficientes, la fórmula es empezar a exportar, pero todavía no somos suficientemente competitivos para poder exportar el arroz que estamos produciendo. Hemos mejorado bastante, sí. Estamos en 6 toneladas por hectárea que se producen en Colombia, pero Estados Unidos está en 12. Y hay zonas de Colombia donde la gente que tiene maquinaria, etcétera, está en 9. Entonces tenemos que seguir mejorando. Cuando llegué estaban por debajo de 4 y en estos 2 años hemos mejorado casi 2 toneladas de producción por hectárea. ¿Y los acuerdos de TLC, ministro, que imponían a Colombia importar arroz? Se está haciendo esa importación. Este año son 60.000 toneladas. ¿Y eso no afecta a nuestros productores? Afecta a los productores, sí. pero el acuerdo los afecta y no los afecta, porque el acuerdo establece que las utilidades de esas ventas que se hacen a través de una subasta se distribuyen mitad y mitad entre FedeArroz, que es la Federación de Productores, y el Sindicato de Arroceros de los Estados Unidos. Ese fue el acuerdo que se estableció en el TLC. ¿Y la decisión? Y hay unos cupos de importación a Colombia que se van cumpliendo cada año de acuerdo a la programación de las cosechas. En el primer semestre, normalmente el primer semestre del año en agricultura es el semestre más malo. Y normalmente el trimestre más malo de todos, de los 4 trimestres, es el primero, en este donde crecimos el 7.7. Pero entonces en el tema del arroz, lo que más conviene a los arroceros colombianos es que el presidente Trump cumpla su promesa de acabar con los TLC. No me atrevo a decir eso porque si no me empiezo a parecerme al polo democrático, que eso es lo que ha pedido. Pero usted me dice, mire, el problema lo estaban guiando los exportadores de arroz de Estados Unidos hacia Colombia. Y ya le ha dicho el presidente Trump que hay que eliminar los TLC.
Vamos a ver, yo creo que existirían inmensas dificultades si eso se hace, pero la verdad es que el problema no lo generan los TLCs, en este caso del arroz. Nos volvimos autosuficientes, la gente quiere sembrar más arroz porque les fue muy bien en las dos cosechas anteriores, digamos la verdad, les fue bien a todos, a los productores, a los intermediarios, a los molineros, a todos les fue bien. Y al gobierno porque no hubo más conflictos en ese tema. Hay que lograr ese acuerdo en los próximos días, en el mes de junio, porque es en julio cuando entra la cosecha. Lo que acordamos hoy, Yamid, que acabo de salir de la reunión con la industria, es que están pendientes del censo del área sembrada para saber cuánto arroz va a entrar en el segundo semestre para poder determinar cuánto se podría exportar o cuál sería el precio de referencia del arroz que va a entrar en ese segundo semestre. Y ministro, ¿y por qué el gobierno no establece un precio de referencia para el consumo interno? Porque en Colombia, que es un Estado de Derecho, tenemos que respetar la libre competencia, la libertad de la empresa y la propiedad privada. Y si me entra el Ministerio de Agricultura, como lo hacía en una época, sí, a regular precios, sí, ahí sí nos empezamos a parecer a otros vecinos y nos van a decir que somos castrochavistas del todo. Entonces, lo que hay que es respetar la libre competencia, pero también, Yamid, es importante señalar que en todo el sector agropecuario, cuando uno va a una parte de la cadena, siempre hay o un monopolio o un oligopolio. Sí. Así que los agricultores de Colombia son tomadores de precio, porque hay un determinante que es el que compra es 1 o 2 o 3 o 5 o 10 personas y ellos acaban determinando cuál es el precio. Esa es la verdad. El hecho es que con el arroz logramos el objetivo que teníamos este año, que era producir y al mismo tiempo que le saliera más barato al consumidor, que lo logramos de manera muy importante porque el incremento en los precios, si se acuerdan, del 2015 fue excesivamente alto, hubo un incremento en el precio de más del 40% para el consumidor colombiano. Ahora, ministro, en la segunda parte de nuestra entrevista, la ley de tierras, ¿eso qué es? ¿En qué va? ¿Va a haber reforma agraria? ¿No lo va a haber? O sea, ¿para qué sirve? En fin, después de comercial. Bueno, ministro, la idea inicial de la Agencia Nacional de Tierras de dar un revolcón a la tierra, eso fracasó. Y se dividió el proyecto en dos, el que se dicta por decreto o se dictó por decreto ahora, y la ley que irá al Congreso. ¿En qué paró finalmente la ley de tierras o en qué va a parar? Gracias, Yamid. Yo creo que es importante explicarle a los colombianos si se necesita o no se necesita una reforma agraria parcial, porque no es que vamos a transformar todo lo que está establecido hoy para el campo. Okay. Y uno, para poder ver si se necesita o no, hay que ver cuáles son los problemas. Los problemas son estos: 800.000 campesinos sin tierra. El 75% de esos 12 millones de habitantes rurales están, en el Cauca decimos, arrumados en el 5% de las 113 millones de hectáreas que tiene Colombia. Tercer problema, los colonos de la altillanura. Más de 80.000 familias que llegaron hace 100, hace 70 años, y el Estado ha sido incapaz de darle la escritura de esos predios y tiene que resolver ese tema. Siguiente problema, hay más de 800.000 familias que están en lo que se llaman zonas de reserva forestal. En muchas de ellas no queda un solo árbol. La zona rural de Manizales era zona de reserva forestal hasta hace 2 años. Hay que entregarle las escrituras a la gente que vive en esa zona. No nos podemos condenar a no tener escritura. Y lo más grave, el 70% de los predios rurales no tienen escritura hoy en día. Para que la gente en las ciudades entienda, tomemos a Bogotá. Vamos todos los inmuebles de Bogotá, apartamentos y casas, y quitémosle la escritura al 70% de la gente, a ver qué pasa. Así está el sector rural y eso es lo que tenemos que entrar a resolver en una reforma agraria parcial que quedó en 2 cuerpos, el decreto que ya despidió,
que ahora lo explico, y la ley que será presentada para su discusión en el Congreso a partir de finales del mes de junio, una vez cumpla con la consulta previa. Pero a ver, ¿de qué manera la ley? Porque yo creo que el decreto no va a solucionar nada. ¿De qué manera la ley, el proyecto de ley que se presenta al Congreso dentro del Fast Track, combate el hacinamiento en la tierra? La única manera de que esa ley pase, Yamid, en el Congreso, a pesar de la voluntad política que ha tenido el Congreso en todos los temas de la paz, es que sea una ley equilibrada que le resuelva el problema a todos los sectores, al mediano, al agroindustrial, al pequeño, al indígena, al afro. Entonces hay que hacer una ley que sea práctica, hay que quitarle, hay mucho artículo ahí que parece una poesía, y hay que solucionar la problemática que acabo de mencionar con artículos específicos para cada uno de esos temas. Hay que tomar decisiones políticas, no sirve una ley de agua tibia. Esta es una ley profunda que estamos discutiendo en su presentación. Incluso yo soy partidario, y lo he hablado con el señor presidente, de que se presente como una ley ordinaria para que tenga la discusión. Porque es que la diferencia hoy entre el Fast Track y un mensaje de urgencia no es ninguna. Yo estuve en el Fast Track. Pues es una vuelta. Sí, es como el mensaje de urgencia. Se hace reunión conjunta de las comisiones y después se vota en Senado y Cámara. Ese es un mensaje de urgencia, así quedó el Fast Track. Pero digamos, ministro, ¿qué va a proponer usted para que el campesino, los colonos, los que habitan la tierra, tengan derecho a la propiedad de la tierra que ocupan? Eso es lo que estamos construyendo. Hay que definir el derecho de uso de la tierra, un tema que ni siquiera hoy está considerado de frente en la legislación. Esas zonas de la altillanura donde vale 10 millones de pesos por hectárea, hay que esperar 2 años para que salga la capa vegetal, porque son tierras muy ácidas. ¿Quién le va a entregar eso a un campesino? Ya les entregaron en el gobierno anterior Carimagua y los campesinos devolvieron Carimagua con escándalo diciendo nos tumbaron con esa tierra que nos iban a entregar. Hay zonas del país que tenemos que buscar unas formas distintas de desarrollarlas, como el tema del derecho de uso. No entregarle baldíos a los grandes, no. Los beneficiarios que quedaron definidos en el decreto son los pequeños y los medianos. Pequeño, el que tenga hasta 250 salarios mínimos de patrimonio, mediano el que tenga hasta 700. En la ley anterior decía hasta 1000, entonces era tan grande el espectro que uno nunca sabía quién era realmente el beneficiario. Ahora sí quedó para los pequeños, y el mediano es hasta 700, salarios mínimos 7 por 7, 49, son 490 millones de pesos. Un campesino con un camión y una casa ya se considera grande. ¿Y por qué no abrevian todo y le dan título a propiedad a los campesinos que hoy ocupan esa tierra? Así quedó el decreto, ya expedido. El decreto tiene 4 puntos. Beneficiarios, y los define. Sí. Registro, que es ponerle un orden que no sea por palanca política que uno consigue el subsidio de tierra. Registrarse. Sino, no, el registro es para priorizar a los más necesitados, que tengan vocación agrícola, etc. Ahí están colados. Siempre se intentan colar en todas las listas que uno arma. Se le cuelan a uno cuando hace una fiesta en la casa. Tercero, un procedimiento único. Hoy hay 52 procedimientos para acceder a tierra. Eso se ha prestado para toda clase de vagabunderías. Le pongo un ejemplo. Esas matanzas que hicieron en su época en Jiguamiandó y Curvaradó. Hay una figura que se llama la accesión, que es que un río puede moverse dentro de su cauce o abrir caminos y ir dejando espacios libres, y el dueño del terreno puede correr el cerco, por decirlo así, contra el río. Pero cuando la corrida del cerco, como en ese caso, fue de 350.000 hectáreas, sí, creo que se les fue la mano. Sí. Y por eso a mí, cuando ponen en duda los sistemas de medición, el metro existía desde la época romana. Entonces no me vengan ahora con cuentos de que es que los sistemas de medición de antes y de ahora son distintos. Es el mismo sistema de medición. Todos sabemos que en la oficina de registro dice una cosa y en el catastro dice otra. Y establecimos que ese procedimiento único le permita
resolver conflictos como ese sin necesidad de ir a un juez. Usted puede creer, Yamid, hoy, gran parte de los predios todavía figuran a nombre de los abuelos de los campesinos. Y toca ir a un proceso judicial que nos está costando al Estado 27 millones de pesos por proceso. Me sale más barato comprarles un predio nuevo que legalizarles las escrituras. Pero entonces, lo que usted me está diciendo es que en el acabar con la informalidad es imposible. No, sí es posible con lo que hicimos con el decreto y complementando con la ley. ¿El decreto qué hace? La agencia de tierras en esos casos a donde no hay oposición, hay lo que se llama falsa tradición, o sea, la escritura todavía existe y está a nombre del abuelo, pero ya los que están ocupando el predio son los nietos. Así que el minifundio se volvió microfundio. En esos casos en que todos estén de acuerdo, no manden eso a un proceso judicial que se demora 4 o 5 años. Regístrense. Le dimos la autorización a la agencia mediante ese decreto para que la agencia pueda expedir, si no hay oposición, una resolución. De una vez la resolución para que a la gente le entreguen la escritura sin demorarse los 5 años. Eso y la creación del Fondo de Tierras, que es el 4º punto de ese decreto, es lo que va a permitir darle agilidad a este trámite que hoy es eterno. Pero, ¿y la ley qué trae de nuevo? La ley. La ley. Sí. La ley tiene que resolver el tema del derecho de uso de la tierra. Hay países, Francia, Inglaterra, que decidieron que la tierra es del Estado y lo que otorgan es un derecho de uso sobre el terreno. Una concesión, digamos. Arrendamiento, concesión, usufructo, etc. Eso hay que definirlo, no está definido hoy. Pero eso aquí no. Aquí puede funcionar muy bien. Pero en baldíos del Estado. En baldíos del Estado, de esos que están por allá en esas zonas. Sí, pero no en propiedad privada. No en propiedad privada. Segundo problema que hay que resolver, el de los colonos de la altillanura que ya mencioné, son 80.000 familias. Tercer problema que hay que resolver, el mayor terrateniente de Colombia se llama el Estado colombiano. No hay un baldío que no esté ocupado. Muchos de ellos ocupados por los campesinos. Y el Estado no ha sido capaz de entregarle el título al campesino, porque el proceso es tan largo y tan demorado y tan tedioso que inclusive no ha reconocido esas ocupaciones. Entonces, la ley tiene que incluir ese tema. ¿Pero haciendo qué, ministro? Definiendo cómo va a ser para titularle a la gente. Pero acelerando, porque... Acelerando el proceso. En el decreto quedó el acelere del proceso y un procedimiento único para que no sigan haciendo trampa. Hay un solo procedimiento, ya no 52. Eso ayuda. Y lo otro es... se generó mucha expectativa con el tema de extinción de dominio o expropiación. Expropiación quedó idéntico a la ley 160 del 94, no la tocamos. Y extinción de dominio, que era administrativa, que era un riesgo, o sea, un funcionario del INCODER podía decir, esta tierra está mal usada, venga, la extingo. Yo tampoco. Ahora quedó extinción judicial para darle garantías a esa línea roja establecida por el señor presidente de que había principios que no se podían negociar, mucho menos en la implementación de los acuerdos. Vamos a poner en riesgo temas como la propiedad privada. ¿Y usted sí cree, señor ministro, que esta ley, que es una relativa reforma agraria, va a ser aprobada en el Congreso? Yo creo que sí. Estaba pensando porque llevo más de 160 leyes que me ha tocado tramitar en este gobierno. Y yo creo que si la ley no es una ley de carreta como las que se han hecho hasta ahora, no se han hecho leyes que resuelvan la problemática. Esta problemática viene desde hace muchísimo, desde siempre en el país. El tema de la función social de la propiedad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Usted cree que sí logrará que la aprueben esa ley? Sí, señor. Ustedes, amables televidentes, ¿creen que el ministro o el gobierno en general sí lograrán que el Congreso apruebe esa ley de propiedad de la tierra para dar participación en la propiedad a los campesinos? Usted dice que sí. Estoy seguro que sí, porque si no, no hay el renacer del campo colombiano que estamos viendo hoy. ¿Usted imagina con esa ley aprobada? ¿Ustedes creen que sí o que no? ¿Que sí la aprueban o que no la aprueban? Campesinos, voten. Resultados de sondeo al final de la emisión. Vean las noticias del día, la emisión central del Noticiero CN.